Hola, si estás viendo esto y tienes entre 11 a 14 años, no te puedes perder nuestra reunión de preteens todos los sábados a las 5 p.m. a través de Zoom. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal, jóvenes? Qué gusto saludarles. Les hemos extrañado. Por eso hemos decidido reunirnos los días sábados mediante Zoom. En pantalla aparecerán los datos de ingreso. ¡Los esperamos! En esta mañana yo te invito para que te dispongas a adorar al Señor, para que confieses con tu boca que le amas, que le necesitas, decir que confías en Él y de que estás agradecido por lo que hizo por ti en la cruz. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Oh, Señor, nuestro deleite es estar en tu presencia, Señor. Hoy por eso tu pueblo te adora, te exalta, porque confía en ti, porque sabe que tú eres soberano. Por eso hoy te invito para que le adores con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y le digas que Él es tu deleite. Mi deleite
nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Señor, no hay nadie como tú eres único, tú eres nuestro sustento, eres nuestra guía. Padre Celestial, hoy está tu pueblo adorándote, expresándote con sus palabras que confían en ti, Señor, de que saben que tú eres soberano, de que tú eres fiel, de que tú eres ese Padre amoroso y eterno que lo dio todo por amor. Padre Celestial, tú eres inigualable, Señor, tú eres incomparable, Señor, eres el Rey de nuestras vidas. Hoy queremos adorarte a ti, Señor. Por eso hoy, desde el lugar donde estás, yo te invito para que levantes tus manos y le adores, y con tus palabras le digas que Él es Rey de tu vida. Perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás en tu trono de victoria, estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy somos conscientes, Señor, del poder que tienes sobre nuestras vidas, Señor. Por eso hoy con gusto estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte. Hoy elevamos estos cánticos a ti, Señor, porque tú eres Rey, porque eres inigualable, Señor, porque tu reino es incomparable, Señor, un reino que no tiene fronteras, Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono,
recibe alabanza. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, recibe alabanza. Siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Glorifícate en esta mañana, Dios. Hoy tu pueblo te alaba, te adora, te exalta y reconoce tu majestad, tu soberanía. Buenos días, quiero darles una muy cordial bienvenida esta mañana a este mensaje del día de hoy, con toda la disposición para que la palabra de Dios pueda hacer mella en nuestros corazones. Quiero bendecirles en esta mañana y animarles para que se mantengan fortalecidos en el Señor. Sé que estamos pasando por tiempos de adversidad, pero de algo que debemos estar seguros es que Dios está en control. Así es que les animo, bendigo a Dios porque podemos a través de estos medios estar nuevamente llegando hasta sus hogares y deseamos que Dios esté fortaleciéndoles, que Dios esté animándoles, que Dios les ayude a seguir adelante. Ánimo, confiando en el Señor, esperando en el Señor, porque Él ha prometido cuidar de nosotros y estar con nosotros todos los días. Así es que esa es la confianza que debemos tener. Muy bien, y vamos entonces a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder estar, Señor, abriendo las Escrituras para conocer lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. Aquí estamos hoy, Señor, con toda la disposición. Sé tú obrando en cada uno de nuestros corazones para que tu palabra pueda tocar, para que tu palabra pueda hablar, para que tu palabra pueda hacer mella, Señor, y quedarse allí atesorada en nuestros corazones, Señor.
necesitamos de tu palabra. Por eso te pedimos que tú estés guiándonos, Señor. Espíritu Santo, por favor, usa mis labios para poder llevar el mensaje que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 23. Hechos, capítulo 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. En el mensaje anterior estuvimos hablando de cómo el diablo quiere sacar ventaja en medio de la adversidad. Y hoy quiero hablarles de cómo Dios abre puertas en medio de la adversidad. El tema general que he venido tratando es cómo Dios abre puertas en medio de la adversidad. Y como les decía, la charla anterior estuvimos deteniéndonos en ese primer aspecto que les acabo de mencionar, y es cómo el enemigo procura sacar ventaja. Y dijimos que el enemigo, en la charla anterior, dijimos que el enemigo buscará tres cosas: azotarnos. Y una manera como el enemigo nos azota es procurando tener el control de la mente. Voy a hablar algunos aspectos generales de lo que estuvimos hablando en el mensaje anterior para que usted se conecte si apenas está viendo este mensaje hoy. Y entonces hablamos de que el enemigo controla nuestra mente. Y en medio de toda esta adversidad que estamos viviendo y que el mundo entero está experimentando, una de las pistas de aterrizaje que el enemigo busca es venir a bombardear nuestra mente. Y entonces es donde viene a traer pensamientos negativos, donde viene a traer pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos que nos dicen no se puede, esto está difícil, esto está complicado. Y entonces de esa manera el enemigo busca tener control de nuestra mente. Pero también dijimos que otra manera en como el enemigo azota a las personas es con las tentaciones. Y ahí es donde el diablo viene también a mirar de qué manera nos hace caer, nos hace desviar del propósito, cómo de repente nos mete en asuntos que no agradan a Dios. Recordemos que al mismo Señor Jesús el diablo lo tentó después de que estuvo en un ayuno, dice la Biblia allá en el libro de Mateo en el capítulo 4, después de que el Señor estuvo en un ayuno, el enemigo vino y lo tentó. Y después de que había estado con hambre y todas estas cosas, el enemigo le dice, bueno, ¿tiene hambre? Pues entonces dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Y el enemigo en estos tiempos de que tenemos escasez, que no hay provisión, pues cosas incorrectas también puede proponernos. Por eso es importante que tengamos mucho cuidado, porque también otra manera como lo hace es quitando la palabra. Es que nos olvidemos de las promesas de Dios, que nos metamos tanto en el lío, en el problema, en la adversidad, que nos concentremos tanto en esta situación que se está viendo, que nos olvidemos de la palabra de Dios. Y el enemigo con todo esto lo que pretende es que no confesemos, que no declaremos la palabra de Dios. Y usted recordará lo que le dijo el Señor en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 8. Le dice a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces Josué tenía que tener la palabra todo el tiempo en la boca. Con la boca es que nosotros podemos confesar la palabra de Dios. Entonces por eso es importante que usted no vaya a dejar que el enemigo le robe por medio de la palabra de Dios que ya fue sembrada.
Entonces dijimos que son tres cosas. Una es azotarnos y hablamos de estos tres aspectos en los que nos puede azotar, que es controlando la mente con tentaciones y quitando la palabra, pero también otra manera como el enemigo quiere tomar ventaja de estas situaciones de adversidad es tenernos prisioneros. Mire, una de las cosas que más el enemigo está interesado es tener cautiva a la humanidad, es tenerlos como sus aliados, es tenernos esclavizados en el pecado, es mantenernos allí sin darnos chance de poder ir a acercarnos a Dios, mantenernos distantes de Dios y mantenernos siempre presos. Y estamos hablando de todos estos aspectos, recordando este pasaje bíblico de lo que le pasó también a Pablo y Silas, porque dice el texto que estamos leyendo que fueron azotados y fue la primera cosa que estamos hablando y recordando, pero también dijimos que luego fueron encarcelados y por eso estamos hablando de cómo el enemigo busca tenernos prisioneros. Estoy simplemente dando un recorderis de lo que estuvimos hablando y muchas personas hoy en día están encarceladas porque las drogas los tienen así, el alcohol, los vicios, los juegos de azar, la inmoralidad, tantas cosas, la deshonestidad, hoy en día la corrupción que vemos también en nuestros diferentes órganos de la política, en los órganos del gobierno, que inclusive en medio de todas estas adversidades, cuántos problemas vemos y cuántas cosas vemos de corrupción, que la gente siempre está aprovechando cualquier situación para hacer cosas incorrectas. Es importante entonces que miremos estos aspectos para que comprendamos cómo el enemigo saca ventaja de estas cosas y cómo busca tenernos prisioneros allí. Una persona que es alcohólica está en la cárcel del alcohol, todo el tiempo está allí presa de estos vicios. Y la tercera cosa que vimos y es que a Pablo y a Silas, además de echarlos en la cárcel, también le amarraron los pies en el cepo. Entonces aquí encontramos la tercera cosa también que estuvimos estudiando la semana pasada, la charla anterior, y es atar nuestros pies. Esa es la manera en cómo el enemigo quiere atar nuestros pies. Y hablamos en la charla anterior de cómo con los pies es que nosotros vamos a Jesús. Con los pies es que nos conducimos a predicar la palabra, con los pies es que nos conducimos a la iglesia, con los pies es que hacemos cosas para el reino de Dios. Pero el enemigo quiere estar en ese control absoluto de neutralizar nuestros pies, de no dejarnos ir al crecimiento espiritual, a ir a edificarnos en la palabra de Dios. Y el enemigo quiere tenernos allí atados y quiere ejercer control en nuestros pies. Él quiere conducir nuestros pies a lo que le desagrada a Dios, a eso sí, y de esa manera es que Él sí quiere tenernos allí presos. Entonces, ahora sí, adentrémonos a mirar cómo es que Dios abre puertas en medio de la adversidad. Es el tema céntrico de esta mañana, en el día de hoy. Y hay varios elementos importantes que debemos tener en cuenta, y para eso voy a repasar otra vez el texto que estamos leyendo. Y entonces quiero que nos centremos en el verso 25, que el verso 25 de Hechos capítulo 16 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Partiendo entonces de ese texto, lo primero que encuentro yo aquí, y una manera en cómo ellos pudieron ver las puertas de esa cárcel abiertas, y fue mediante la oración. Note que el texto nos está diciendo que a medianoche estaban ellos allí orando al Señor. Qué importante es que nosotros entendamos que la clave en nuestra vida espiritual, la clave de un buen cristiano, es la oración. El mismo Señor Jesús estuvo orando todo el tiempo cuando estuvo acá en la tierra. Siempre podemos encontrar nosotros en la Biblia cuántas veces el Señor iba a orar y siempre está diciendo que iba a orar, a buscar esa presencia de Dios. Muchas veces dice aún estando oscuro, otras veces hablando en la mañana antes de que se
el día se abriera totalmente, él iba a buscar a Dios, porque él sabía que necesitaba de Dios. Incluso también muchas veces después de que ha estado todo un día ministrando, también le decía a los discípulos, bueno, adelántense ustedes, y él pasaba a algún lugar a orar, porque él entendía que necesitaba de Dios. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la necesidad de la oración. Aquí tenemos nosotros a un Pablo y a Silas, que a pesar de que es medianoche, nos dice el texto, habían estado maltratados, estos hombres habían sido golpeados, habían sido maltratados por estos personajes que los habían tomado presos allí, los habían tomado presos, y a pesar de eso, a pesar de que están cansados, que están adoloridos, que están tal vez, ¿quién puede estar después de una golpiza como la que le han dado a ellos? ¿Quién puede estar como feliz y contento de la vida? Pues creo que nadie. Entonces, sin embargo, ellos, a pesar de todas estas cosas, de sus moretones, de sus dolores y de todo, inclusive hasta tal vez a medianoche ya tenían hambre, pero ellos están allí orando, ellos están clamando a Dios. No están renegando, no están diciendo, pero sí ves, Señor, y eso que le sirvo, y eso que yo estaba haciendo era la obra, y eso que yo estaba era predicando la palabra. Ellos no se están quejando, sino ellos están orando. Una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que entender que la oración es una llave maestra que abre puertas. Es una llave maestra que abre puertas de par en par. Y por eso es importante que lo comprendamos y que entendamos que necesitamos de la oración. Créame que usted no va a poder conseguir nada en sus propias fuerzas. Créame que usted no va a poder conseguir nada si usted intenta hacer las cosas a su manera. Pero si usted va y ora, si usted acude a Dios, si usted espera en Dios, téngalo por seguro que usted va a ver la bendición de Dios. Entonces, estos hombres estaban orando a medianoche. Allí estaban ellos de rodillas en la presencia de Dios. Ellos entendían que el único que podría abrir las puertas de la cárcel era Dios. Ellos sabían que el único que podía hacer un milagro allí era Dios. Y tal vez ni siquiera ellos estaban orando allí para que a esa hora las puertas se abrieran. Tal vez ellos estaban diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, danos fuerzas para resistir todo esto. Señor, te agradecemos porque nos permites padecer estos sufrimientos y estas adversidades. Pero Dios, y ahí es donde Dios obra de una manera poderosa. Ahí es donde Dios actúa, porque Dios ve el corazón y Dios conoce el corazón. Y cuando usted va a buscar a Dios de todo corazón, entonces Dios se encarga de hacer cosas tremendas a nuestro favor. Tal vez cosas que ni siquiera nosotros nos habíamos imaginado. Tal vez cosas, y yo estoy seguro que Pablo y Silas ni siquiera se habían imaginado que las puertas se les iban a abrir después que ellos estuvieran allí en oración. Entonces, si usted comprendiera el poder que hay en la oración, estoy seguro que muchas puertas ya se le hubieran abierto. Muchas puertas ya estuvieran abiertas, pero el problema es que no hemos comprendido. Una de las luchas que tienen muchos de los cristianos es el tema de la oración, es saber que necesitamos de Dios, pero queremos solucionar las cosas sin orar. Por eso, mis amados, la motivación en este día es para que usted entienda que necesitamos de la oración. La oración es esa llave maestra. Y quiero que miremos Filipenses en el capítulo 4, en el verso 6, la recomendación que nos da el apóstol Pablo, que se la da a los filipenses, pero que también es para usted y para mí. Dice la Biblia en el Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo?
El apóstol Pablo les está diciéndoles, miren, no se afanen. Del afán, como decimos acá en nuestra tierra, en nuestras naciones, no queda sino el cansancio. Y muchas veces de afán, muchas veces nos afanamos tanto que lo que hacemos es enfermarnos. El afán trae enfermedad, la preocupación trae enfermedad. Por eso es importante que nosotros entendamos el consejo que el apóstol Pablo está diciendo, por nada estéis afanosos. Él sabía cómo era la cuestión. Pablo fue un hombre que oró, Pablo fue un hombre que vio la mano de Dios, y allí lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16 que estamos estudiando, cómo a través de la oración, cómo a través de estar allí buscando de Dios, él pudo ver puertas abiertas. Por eso es importante que hoy usted y yo podamos comprender la necesidad de dejar que Dios abra puertas por medio de la oración. Con afanarse, lo único que usted puede lograr es enfermarse. Por eso la Biblia nos dice que en lugar de afanarnos, lo que debemos hacer es orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces el afán no te va a llevar a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice la palabra de Dios: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. ¿Qué está diciendo aquí este texto de Segunda de Crónicas? Que si nosotros oramos, si nos humillamos ante Dios, si lo reconocemos a Él como nuestro Dios, como nuestro proveedor, si le reconocemos en Él nuestro señorío, por eso dice, si se humilla mi pueblo, y si acudimos a Él, y si dejamos nuestra autosuficiencia, y si dejamos nuestro orgullo, nuestra arrogancia, entonces dice la Biblia, y en el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro. Entonces, qué importante, también dice, y se vuelven de sus malos caminos. No podemos nosotros pretender orar a Dios y pedir a Dios que Dios obre a favor nuestro, si estamos viviendo vidas en desobediencia, en pecado, desagradando a Dios. Es importante entender este aspecto. Pero la Biblia nos está diciendo, yo oiré desde los cielos. Dios ha prometido en su palabra que Él va a oír nuestra oración. Él va a escuchar cuando usted y yo clamamos a Él. Él va a estar atento para poder obrar a nuestro favor. Él lo ha prometido. Y entonces dice el verso 15, ahora mis ojos estarán abiertos. Fíjese que ese término estarán nos lo está diciendo en un futuro. Nos está diciendo que van a estar allí abiertos. Sus ojos y sus oídos estarán atentos a la oración. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber que cuando buscamos a Dios, que cuando nos acercamos a Dios, Dios se va a encargar de obrar en nuestras vidas. Y entonces la Biblia lo que nos está motivando siempre es a que busquemos las respuestas en Dios. A que nosotros entendamos que es en Él que usted y yo podemos tener respuestas. En el libro de Mateo, capítulo 6, en el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que busquemos a Dios primeramente, que le tengamos en cuenta a Él primeramente, que sea la primera fuente, que sea a Él al que nosotros acudamos. Si nosotros hacemos eso, si nosotros cumplimos eso, créame, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él escribió esto en la palabra de Dios, si lo dejó escrito, créame que lo va a cumplir. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos que buscar a Dios, y entonces Él se encargará de obrar en nuestras vidas. Muy bien. La segunda cosa entonces que hizo Pablo y Silas
Y la segunda cosa que usted y yo debemos hacer, si queremos ver puertas abiertas, es la adoración. La adoración a nuestro Dios. Pablo y Silas, además de orar, también estaban adorando a Dios. Y por eso vuelvo a retomar ese verso que estamos leyendo allí de Hechos capítulo 16. El verso 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, entonces ya dijimos que la oración, pero luego dice, cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Y la adoración al Señor es algo supremamente importante en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Dios nos puso en esta tierra y un día cuando estemos en el cielo vamos a estar adorándole todo el tiempo, pero Dios nos instituyó, nos puso en esta tierra para que le adoremos. Y una de las cosas que más tenemos que hacer nosotros es cada día estar rendidos delante de Dios para adorarle a Él. En el libro de Salmos, en el capítulo 100, en el verso 1, dicen: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, con cánticos de júbilo. Reconozcan que Él es Señor, es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Este párrafo bíblico lo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Qué importante lo que nos está diciendo el salmista aquí. Tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos de alabanza, dice la palabra de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que rendir nuestras vidas y decirle a Él lo bueno que Él es, lo maravilloso, lo grande que Él es. Cada día reconocerlo, cada día honrarle, cada día elevarle un cántico a Él, cada día decirle todo lo grande que es Él y toda la misericordia que Él ha tenido con usted y conmigo. Todo esto es adoración al Señor. Pero muchas veces las palabras que salen de las personas son palabras de maldición, palabras de renegar, palabras de queja, palabras de cuestionamiento. Pero ¿cuánto nos cuesta tener palabras de adoración? Y la adoración no tiene que depender del estado anímico ni de las emociones, sino simplemente es de un corazón agradecido con Dios. Noten ustedes que tal vez el estado anímico de Pablo y de Silas allí no era el mejor, pero ellos levantan su ánimo cuando van a la presencia de Dios y cuando tienen esa oportunidad de alabar y de bendecir a Dios. Mis amados, en estos tiempos de adversidad son tiempos de exaltar el nombre de Dios, de darle gracias, de reconocer su grandeza, de bendecirle, de decirle al Señor: gracias por tantas bondades, por tantas misericordias. Estos son tiempos de refugiarnos en Él, de reconocer esa fidelidad de Dios, de estar agradecidos porque tal vez tenemos la provisión en nuestra casa. Yo no sé qué tanta provisión tenga, pero estoy seguro que no se ha acostado con hambre. Dios ha provisto, Dios ha bendecido. Adore a Dios, agrádele a Dios, hónrele a Él, bendígalo. Dale palabras de gratitud cada mañana, cada día, en la noche cuando vaya a su cama. Dale palabras de gratitud aún en medio de la adversidad. Tal vez si su situación es muy complicada, dele gracias a Dios en medio de esa adversidad. Porque la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Allí estaba Pablo y Silas en medio de una tremenda adversidad, con moretones adoloridos,
Pero ahí estaban adorando al Señor, ahí estaban dándole gracias a Dios. Y cuando usted y yo abrimos nuestros labios para adorar a Dios en medio de las adversidades, ahí es cuando esa intervención divina empieza a obrar en nuestras vidas a favor nuestro. Dios empieza a obrar cuando ve un corazón que está agradecido aún en medio de esas adversidades y de esas luchas. Por eso es importante que usted y yo podamos entender la grandeza de Dios. Las puertas que han estado cerradas es allí donde se comienzan a abrir. Por eso es que la adoración también es una herramienta preciosa que Dios nos dejó para que nosotros podamos llegar hasta su presencia. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 7, dice la palabra de Dios. Voy a leer verso 7 y verso 8. Dice la Biblia lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué tremendo este texto que nos estamos teniendo ahora acá. Y es que Pablo y Silas hubieran podido negar el nombre de Jesús en medio de esas adversidades, saber que han sido maltratados por causa del nombre de Jesús. Pero ellos no están renegando, ni están cuestionando, ni están negando el nombre de Jesús. Por el contrario, están orando al Señor, están adorando al Señor. Y entonces aquí lo que está diciendo este texto: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Qué tremendo, y es que la Biblia nos está mostrando aquí, y además dice, la cual nadie puede cerrar. Dios quiere abrirte puertas. Hay puertas que Dios te puede abrir en un momento, pero es importante que usted entienda que necesitamos tener esa actitud de adoración delante de Dios. La adoración y nuestra fe en que Dios lo podrá hacer traerá esa respuesta a nuestras oraciones. Y esos problemas, esas adversidades serán transformadas en bendición. Porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Por eso es importante que usted adore al Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando adoramos a Dios, cuando nos rendimos a Dios, cuando nos humillamos delante de Dios, estamos siendo sumisos, estamos siendo obedientes a su palabra. Es importante que entendamos que la adoración implica sumisión y rendición y obediencia a su palabra. No podemos adorar a Dios sin haber rendido nuestra voluntad a Él. Necesitamos rendir nuestra voluntad ante Él para servirle con todo nuestro corazón. No podemos reducir nuestra adoración a unas palabras que salgan de nuestra boca, unas palabras adornadas, bonitas, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe si de verdad esas palabras salen de todo corazón. La Biblia dice en el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 6, dice: respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está diciendo aquí el libro de Marcos que a veces somos hipócritas. No se trata en las palabras bonitas que digamos, sino que de verdad puedan salir de nuestro corazón.
de un corazón agradecido, de un corazón que está humillado delante de la presencia de Dios. Y muchas personas, en lugar de adorar a Dios en medio de la adversidad, lo que hacen es renegar. Pero usted no permita que esas cosas sucedan en su vida, porque créame, de esa manera nunca usted va a tener puertas abiertas. La única manera es cuando aprendemos a orar y a adorar. Pero la tercera cosa también que yo encuentro en este texto, y es que Dios actúa de una manera sobrenatural. Dios actúa sobrenaturalmente. Volvamos al capítulo 16 de Hechos, y el verso 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tal vez en el plano natural usted no está viendo las puertas abiertas. Tal vez en este momento hay puertas cerradas. Así como Pablo y Silas allí estaban detrás de las rejas, allí estaban en la cárcel con puertas cerradas. Pero a la medida que usted va buscando a Dios en oración, a la medida en que usted va adorando a Dios, a la medida en que usted va deleitándose en la presencia de Dios, esas puertas empiezan a abrirse. Dios empieza en el plano sobrenatural, Dios empieza a obrar. Él empieza a mover las cosas para que pueda ver la gloria de Dios. Dios empieza a obrar sobrenaturalmente. Y note usted que el texto que estamos diciendo dice que de repente vino un terremoto. Tal vez Pablo y Silas no estaban esperando un terremoto. ¿Quién estaba esperando un terremoto en ese momento? Yo creo que nadie. Pablo y Silas no estaban esperando ese terremoto, pero es así, y así sucedió sobrenaturalmente. Dios actúa de esa manera. Estoy seguro que Pablo y Silas en ningún momento pensaron en que esas puertas iban a abrir. No tenían ni idea, simplemente ellos estaban adorando y orando al Señor. En el libro de Salmos capítulo 37, en el verso 4, dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, simplemente ellos estaban deleitándose en Dios. Ese es el consejo también para usted hoy. Usted solamente adore a Dios, usted solamente ore a Dios y déjele a Dios el que Él actúe, déjele a Dios que Él obrará y que Él abrirá las puertas. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté enfrentando en este momento, yo no sé cuál sea la situación por la cual usted esté clamando, pero sígalo haciendo, métase con Dios, deleítese en Dios y téngalo por seguro que Él obrará en su vida. El texto también nos dice: y al instante se abrieron todas las puertas. Al instante, fue al instante que se abrieron las puertas. Dios puede abrirle puertas en un abrir y cerrar de ojos. Es importante que usted tenga fe, que usted crea que Dios lo puede hacer. Jesús mismo es la puerta, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 10. Y por eso es que necesitamos buscarlo a Él, por eso es que necesitamos refugiarnos en Él. Juan 10, en el verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué importante es, si usted y yo buscamos a Dios, si usted y yo comprendemos el propósito de Dios, téngalo por seguro, Dios abrirá puertas de bendición. Dios hará cosas tremendas en su vida y en mi vida, porque así lo hace Dios. Deleítese en la oración, deleítese en ese tiempo de adoración con Él, pero también espere que Dios actúa de una manera sobrenatural. Dios no actúa de una manera o en el plano natural. Dios siempre va a actuar de una manera sobrenatural. Así es que, mi querido amigo que tal vez está escuchándonos por primera vez, y tal vez Cristo aún no está en su corazón, y tal vez dice: bueno, ¿y cómo es eso? ¿Será que para mí también se aplica todo esto? Pues para usted también aplica, y Dios también puede abrirle puertas, solamente que usted tiene que abrirle su corazón a Él. Usted puede
permitirle a Él que sea su Señor y su Salvador. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere entrar a su corazón, mi amigo. Dios quiere venir a llenar ese vacío que hay en su vida. Dios quiere transformar su vida, Dios quiere abrirle puertas, pero es necesario que usted abra su corazón y le reciba. Así es que le invito en esta hora para que haga una oración conmigo y le invite para que Él sea su Señor y le diga: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Y quiero también terminar con una oración por todos aquellos que están allí en su casa, pero que ya Cristo es real en sus vidas. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y yo te pido, Señor, que tú abras puertas, que tú seas glorificándote, interviniendo en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.